Bueno, yo voy a hacer una confesión igual que Juan cuando él comenzó esta mañana, que no he sido estudiante del libro de Apocalipsis mucho, eh, pero también ha sido una bendición grande para mí. He visto varios principios importantes. Yo en mi vida personal, siempre cuando llego a la palabra de Dios, procuro venir de esta manera, de que la Biblia fue escrito para mí y que tengo que aprender de ella personalmente. Y cuando estoy leyendo, estoy pensando, ¿qué hay aquí para mí personalmente? Y he visto mucho en el libro de Apocalipsis que me ha animado. Nunca había visto Apocalipsis como un libro que glorifica a Cristo. Pero sin embargo, cuando uno comienza a mirarlo de esa manera, resalta el poder de Cristo, resalta su obra por nosotros y cositas como que la palabra cordero se encuentra 29 veces en el libro de Apocalipsis. Nunca había visto eso. Uno de mis pasajes favoritos es cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y he enseñado, he predicado sobre eso, pero nunca había visto que en Apocalipsis esa palabra esté ahí tanto. Y seguido por trono, demostrando su poder. La grandeza de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis y muchos otros principios que hay ahí para nosotros, para que aprendamos y crezcamos en nuestras vidas espirituales. Y la Biblia fue escrito para que yo aprenda personalmente de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y después quizás poder comunicar a otros lo que he aprendido. Y yo estoy aquí esta semana para aprender igual que ustedes. No vengo con pretextos de ser una persona que tiene mucho para ofrecerles, pero sí quiero aprender junto a ustedes. Y para mí el estudio de Apocalipsis ha sido una gran bendición. Mi papá lo enseñaba y la iglesia donde soy miembro en los Estados Unidos tenía la costumbre antes, estoy hablando de 40 años atrás, cuando yo era muchachito, íbamos allá, cada año tenían una conferencia de profecía. Y duraba una semana y tenían reuniones cada día de la semana en la noche. Después del trabajo se reunían los hermanos y tenían un predicador que exponía el futuro, la profecía. Y fue en una de esas conferencias, no sé, me recuerdo quién era el predicador, pero no sé cómo él mezcló la profecía con el infierno y habló de la seriedad del infierno esa noche. Y yo creo que tenía unos 10 o 12 años de edad, algo así. Me recuerdo esa noche yendo a mi cama y pensando que yo no estaba seguro de mi salvación. Y me puse a orar, comunicar con Dios y ese es el momento que yo tomo como el momento de mi conversión. Pero hoy en día no nos gusta mucho o no escuchamos mucho el hablar del infierno, ¿no? Hablamos del cielo y hablamos del amor y esas cosas, pero el infierno es una realidad también. Y es lindo estudiar el libro de Apocalipsis y darnos cuenta que
nosotros no tenemos que pasar por esas cosas terribles que hay en este libro, pero tú y yo tenemos familia y amigos que sí van a pasar por esos momentos terribles. Y es nuestro deber hablarles del Cordero, el Señor Jesucristo, que derramó su sangre por ellos, porque sí van a sufrir esos sufrimientos si están aquí todavía. Hay un lugar que se llama el infierno y un destino para los que no han creído en el Cordero. Y es nuestro deber, el desafío que tenemos es de mostrarles la verdad. Ahora vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. El título del libro. Estoy mal aquí. Apocalipsis 1, versículo 1 a 3, por favor, hermano. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Comenzando en la zona 0 o en el comienzo, aquí nos encontramos con el título del libro, La revelación de Cristo, versículo 1 otra vez. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Cristo y estudiar el libro de Apocalipsis con la mira a Jesucristo para mí ha sido una bendición grande. Aquí encontramos también el tema del libro, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué quiere decir esto? Pronto. Para nosotros tiene la idea de que va a suceder enseguida, ¿no? Vamos a mirar eso. Esta frase no quiere decir que los acontecimientos en el libro deben tener lugar inmediatamente después de la escritura de Apocalipsis. No tienen que acontecer inmediatamente después de la escritura de esto. En griego esta frase sugiere o bien la inmediatez que sucede ahora mismo, enseguida, pronto, o inminencia que sucede sin un retraso requerido. No tiene que pasar tiempo. Puede ser esas dos cosas. Suceder pronto en el griego en tacho. Inminencia o inmediato, las dos interpretaciones que estamos mirando. La inminencia, pronto, en tacho, tal como se utiliza aquí, se usó también en Hechos 25, 4 a 6, referente a un periodo de 10 días. Es cuando Pablo estaba en cárcel en Cesarea y el Festo iba a ir a verlo y la Biblia dice, en breve iré, y él estaba
ofreciendo a los acusadores que vayan con él. En breve, en ese caso, fue 10 días, un tiempo de 10 días. Y en Romanos 6:20, para describir la derrota final de Dios, de Satanás, que es todavía en el futuro, por lo menos 1000 años a partir de ahora. Dios va a aplastar a Satanás. Y se usa también, a ver, lee por favor Romanos 16:20, hermano. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En tacho, en breve, pronto, o algo que va a suceder en 1000 años. Entonces, la idea de inminencia puede ser cualquier día el rapto de la iglesia, inminente. Para Dios pronto puede significar cualquier cosa, desde unos pocos minutos hasta un par de días o unos pocos miles de años. Segunda Pedro 3:3-9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para con el Señor un día es como 1000 años o 1000 años como un día. Se nos dice que Dios no tarda sus promesas. Debemos entender que para Dios 1000 años es meramente un día. No debemos ser motivados o perturbados por aquellos que o bien niegan que estos acontecimientos ocurrirán o que tratan de decir que ya han sucedido. Juan escribió acerca de muchos acontecimientos que están aún por suceder en el futuro. Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y Judas 1:18. Eso no ha ocurrido todavía. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Vemos algo de eso. Es algo que puede suceder, está sucediendo. Apocalipsis 2:1 otra vez. 1:2, disculpe, hermano. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí leemos una afirmación doble con respecto a este libro. Juan dijo que es amados ambos la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Las dos cosas, es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hemos hablado del Cordero y que se encuentra tantas veces en el libro. Testimonio de Él.
Necesitamos el libro de Apocalipsis, ya que es ambos la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, incluyendo el Apocalipsis, que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Colosenses 3, 16, hermano. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La importancia de la palabra de Dios, la necesidad de ser estudiantes y estar en la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea algo personal. Las palabras de Cristo son absolutamente necesarias para tu bienestar y progreso espiritual. No crecerás a base de sermoncillos para cristianitos. El versículo 3, la primera parte dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas. Hay principios para nuestras vidas en el libro de Apocalipsis que podemos aprender y estudiar y debemos aplicarlas a nuestras vidas. Juan estaba comunicando que prestar atención a la lectura o escucha del Apocalipsis es importante. Es difícil saber si se refiere a que Dios realmente te dará una bendición especial por la lectura y atención al libro de Apocalipsis, o si quiso decir que será una bendición para cualquiera que lo lea. Este último es probablemente la mejor manera de entenderlo. Y creo que segunda Timoteo 3, 16 y 17 apoya esa idea. Toda escritura es inspirada y es útil, o sea, da bendición leer cualquier escritura, igual el libro de Apocalipsis. No necesariamente se refiere a una bendición especial, aunque no estamos 100% seguros de la interpretación de eso. Porque el tiempo se acerca, Apocalipsis 1:3. El cumplimiento de estas profecías está cerca, a la mano. Si el tiempo estuvo cerca cuando Juan escribió esto, ¿cuánto más debe serlo ahora? La venida del Señor Jesucristo está pronto. Debemos estar esperándolo, esperando ser glorificado y estar con Él y estar fuera de este cuerpo corruptible. En resumen, vemos que Dios usó 7 etapas de transición para traernos esta revelación 2000 años después que fuese registrada. Vamos a ver 7 etapas de transición. Lea por favor el versículo 1 del capítulo 1 otra vez, hermano. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí vemos varias etapas. El primero, en la etapa 1, Dios, el Padre, dio la profecía a Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio a Jesucristo, la primera etapa de la transición para que recibamos este libro de Dios el Padre. Segunda etapa, Cristo envió la profecía por medio de su ángel, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Segunda etapa, Jesús a su ángel. Tercera, el ángel se la comunicó al apóstol Juan por medio de su ángel a su siervo Juan, dice en el versículo 1. De Dios el Padre a Jesucristo el Hijo, de Jesucristo al ángel y del ángel a Juan. Dios el Padre, Dios el Hijo y de él a un ángel. Tercera etapa. Versículo 2, hermano. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En la cuarta etapa, el apóstol la escribió y la envió a través de mensajeros humanos que la tomaron de la isla de Patmos a las iglesias de Asia Menor. Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, Dios el Padre lo envió a su Hijo, que lo dio a un ángel. El ángel lo dio a Juan. Y Juan lo escribió. La quinta etapa. La etapa quinta, las iglesias de Asia Menor la leyeron cuidadosamente y la preservaron en copias. Bienaventurado el que lee, dijo. Ellos lo leyeron, lo estudiaron, hicieron copias y la recibieron. Dios el Padre lo dio a Dios el Hijo. Él lo pasó a un ángel. El ángel lo presentó a Juan. Juan lo dio a los mensajeros de las 7 iglesias de Asia Menor. Y en la sexta etapa, nuestro mundo de hoy todavía puede leerla después de casi 2000 años. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, otra vez, Dios el Padre, Dios el Hijo, a un ángel, Él la transmitió a un ángel lo transmitió a Juan en la isla de Patmos. Él lo entregó a sus visitas unos mensajeros de las iglesias y las iglesias la hicieron copias, la leyeron y la preservaron para que nosotros lo tengamos hoy en día. En la séptima etapa te llega a ti, todavía debes leerla y sobre todo prestar atención a su contenido, ya que el tiempo de su cumplimiento está progresivamente más cerca cada día.
y guarden las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios el Padre, Dios el Hijo, a un ángel la transmitió a Juan. Juan lo escribió y lo entregó a los mensajeros a las 7 iglesias, y ahora nosotros lo tenemos preservado. Lo que escribió Juan, que fue recibido desde Dios el Padre. Qué lindo tener las escrituras, la palabra de Dios en nuestras manos para conocer el futuro. Juan dio sus salutaciones, sus saludos, los versículos 4 a 6, capítulo 1, 4 a 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La preeminencia de Cristo. Juan describiendo a Cristo en estos versículos muy animadores, al sacrificio del Cordero por nosotros en la cruz, en esos versículos. Esta profecía escrita fue firmada por el apóstol Juan. Él es el que la escribió. Las personas que recibieron el libro, pergamino, asisten a las 7 iglesias de la provincia de Asia, que hoy viene a ser el país musulmán de Turquía. A las 7 iglesias. De la misma manera que en que Pablo comenzó su carta, Juan deseaba para estas iglesias la bondad inmerecida de Dios, la gracia y corazones que disfruten de la ausencia de la confusión o ansiedad, la paz. Igual que Pablo, gracia y paz esté con vosotros. Era su deseo y su oración por estas 7 iglesias. Él no pudo estar en esas iglesias, estaba encarcelado en la isla, aislado, abandonado ahí, pero tenía visitas y él les escribió lo que él recibió de Dios por medio del Hijo, al ángel, a él y después a los mensajeros. Juan deseaba la gracia y la paz sobre ellos, del que es y que era y que ha de venir. Esto habla de la eternidad de nuestro Dios inmutable, el que es, el que era, el que ha de venir. La existencia eterna de Dios, nuestro Dios. El que era, Dios nunca tuvo un principio. Esto es algo importante que debemos resaltar en nuestras enseñanzas y debemos tenerlo en claro en nuestras vidas. Dios nunca tuvo un principio. Él no tenía certificado de nacimiento, Él no tuvo padres, Él no nació, Él no apareció en la escena en un tiempo y se colocó en la historia. Él siempre fue solamente, siempre. Nunca hubo un momento en que Dios no fuese. Muy importante tener eso en claro en nuestras vidas.
cuando pensamos en Dios, su existencia eterna. El que es, Dios es el mismo hoy como lo fue siempre desde entonces para la eternidad pasada. Él no se cansa o se debilita. Él no envejece. Él no ha perdido nada de energía o incluso una onza de su fuerza. Él no cambia nunca. Él es constantemente el Todopoderoso, el que es. Dios es lo mismo, Dios no cambia. Otro principio bíblico y muy, muy importante. Él nunca cambia. Es igual ayer, hoy y por los siglos. El que ha de venir, Dios nunca morirá. Él nunca envejecerá. Él nunca dejará de existir. Él siempre será el mismo en poder y esencia a lo largo de la eternidad futuro. Él es eterno. Él es Dios. Muy importante este principio bíblico. Dios ha existido por siempre, es todopoderoso y existirá por siempre y nunca cambiará. La Trinidad es enfatizada e incluida en esta salutación. Lea por favor versículos 4 y 5 otra vez y prestemos atención buscando la Trinidad. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan describió a Dios el Padre en la frase del que es y que era y que ha de venir. El eterno Dios que hemos estudiado, su eternidad, que Él no cambia, Dios el Padre. Juan describió al Espíritu Santo en la frase y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Sí, efectivamente, se trata de una referencia al Espíritu Santo. De algún modo es un misterio el por qué Juan lo llamó los 7 espíritus que están delante del trono de Dios el Padre. Probablemente el uso del número 7 se añadió para recordarnos la plenitud o perfección del Espíritu. Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Una clara referencia al Espíritu Santo que vendría a morar en el Señor Jesucristo se definió en una manera septuple, 7 veces. El versículo 6 del capítulo 5 habla también de los 7 espíritus. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos
y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus son los ojos del Cordero de Dios. Se describen como siendo enviados por toda la tierra. A través de estos ojos, Cristo obviamente sabría todo lo que ocurre en la tierra. Alguien podría preguntarse por qué diríamos que estas afirmaciones se refieren al Espíritu Santo. Si esto no fuera una referencia al Espíritu Santo, somos dejados a especular sobre quiénes son estos 7 espíritus delante de su trono. Aparte del Espíritu Santo, no hay explicación o alternativas dignas. Por eso pensamos que se refiere al Espíritu Santo, una parte de la Trinidad. Si esto no es una referencia al Espíritu Santo, ¿por qué son estos incluidos al conferir la gracia y la paz en las iglesias juntamente con el Padre y el Hijo? Se menciona el Padre y el Hijo y pensamos que se refiere también a el Espíritu Santo, la tercera parte de la Trinidad. Si esto no es una referencia al Espíritu Santo, ¿por qué se mencionan juntamente entre Dios el Padre en versículo 4 y Dios el Hijo en el versículo 5 como iguales a ellos? Por estas razones enseñamos que estas declaraciones se refieren al Espíritu Santo. No hay otra buena explicación. Entonces lo entendemos como el Espíritu Santo. Versículo 5, otra vez, hermano, por favor. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y gracia y paz de Jesucristo, quien es Dios el Hijo. Observa la manera triple en la que se describe al Hijo. Vamos a verlo. Primeramente, como testigo. Jesucristo es descrito como el testigo digno de confianza. La primera parte del versículo, hermano. Y de Jesucristo el testigo fiel. El testigo fiel. También Jesucristo es descrito como el primogénito de entre los muertos, es decir, Él es el primero en ser resucitado de entre los muertos para nunca morir de nuevo. La segunda parte de ese versículo. El primogénito de los muertos. El primogénito de entre los muertos. Él resucitó y no volvió a morir como otros que fueron resucitados. Jesucristo es descrito como el gobernante principal sobre todo reyes y toda autoridad en el mundo entero. La última parte de ese versículo, hermano. Y el soberano de los reyes de la tierra. Ocupa la palabra soberano, gobernante soberano, principal sobre los reyes, describiendo al Señor Jesucristo en esas tres diferentes maneras: testigo, primogénito y soberano gobernante. En concierto con sus tesis preeminente, Juan hizo una pausa para dar gloria verbal
y honor al Señor Jesucristo. ¿Por qué? El Señor Jesucristo es el testigo fiel. Él dijo una vez, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. He venido para dar testimonio, dijo Jesús en Juan 18:37. Cristo es el primogénito de los muertos. Él es la primera persona que resucitó corporalmente para nunca morir de nuevo. Pablo dijo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. En esa, si quiere estudiar un poco de la preeminencia de Cristo, ahí en esa parte de Colosenses hay varios versículos que habla de la preeminencia de Cristo. Él es el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:18. Él es el soberano de los reyes de la tierra. No hay nadie más grande que el Señor Jesucristo en todo el universo. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pararnos un ratito y cantar uno de mis favoritos versículos. Primera Timoteo. Búsquenlo, Primera Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Algunos ya lo conocen, pero lo vamos a practicar y cantar y estén meditando en nuestro Señor Jesucristo al escuchar estas palabras. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De veras, Él merece todo el honor y la gloria. ¿Pueden sentarse? Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todo se ha cumplido. Jesús hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Es completo, no podemos añadir nada de nuestras buenas obras. No sé quién de los que estaba enseñando esta mañana, creo que era Juan, dijo, mis mejores esmeros no valen para nada delante de Dios. Es el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso fue suficiente y completo. Él entregó su vida, nos amó tanto que nos lavó con su sangre. Fue completo.
Por último, Juan dio gloria a Jesucristo porque Él nos hizo ser un reino y sacerdotes para su Padre, poniéndonos en su servicio. Un reino de sacerdotes, poniéndonos en su servicio. No, me hace pensar en que somos embajadores para Él. Versículo 6, hermano, la primera parte, por favor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Como sacerdotes, nuestra tarea es servir y ministrar delante del Señor en representación de la humanidad. Lo hacemos como creyentes al ofrecer sacrificios espirituales a través de nuestra alabanza. Lea, por favor, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y Salmos 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y por medio de nuestra oración en Salmos 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Nuestra oración como sacrificio, como ofrenda de la tarde. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdotes, ofreciendo sacrificio en nuestras vidas y nuestras oraciones. Como la realeza hizo de nosotros un reino, servimos en su reino durante todo el milenio y en la eternidad. Vamos a servir en el reino de Dios. Como sacerdotes vamos a estar ahí reinando, sirviendo. Por estas razones, Juan culmina esta introducción otorgando al Señor Jesucristo la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo y su preeminencia, su grandeza, el Cordero de Dios que se sacrificó y se entregó por nosotros. Y Juan comienza su libro que hemos recibido directamente de Dios el Padre por medio de su Hijo, que lo dio a un ángel, que lo transmitió a Juan, a los mensajeros y a las iglesias. Y tenemos nosotros ahora este libro de Apocalipsis que trae honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos el privilegio de ser sus mensajeros y sus embajadores para que otros puedan estar con nosotros, seguros de la eternidad en el cielo con Él. Gracias por su atención.